Imposible no hacer un video en la entrada de la primavera, sobre todo cuando el cambio de atuendo es necesario. Así que saludos a todos los que están por vivir una vuelta del sol nuevamente. Y eso es muy especial, tan especial que merece un video y formar parte de la inspiración en la historia que estoy relatando. Cada detalle es fundamental, tanto como imaginar que no puedo hablar del diario de Luzma si ella está refiriendo a todos sus compañeros. Así que va a cambiar el título de la obra. Ahí queda. Quiero compartirles pantalla porque precisamente en el día que se abre paso la primavera, obviamente, y sin duda, tiene que aparecer un personaje muy especial. Para ello, les comparto pantalla. Ahí vamos. Ujú. Definitivamente, imaginar implica la capacidad de crear imágenes, suponer o concebir ideas en nuestra mente. A partir de ahí podemos crear soluciones alternativas. Es una palabra muy versátil que nos permite explorar mundos imaginarios y dar vida a lo que no existe físicamente. Ares lo sabe y lo recuerda constantemente. Ares es Aries, es el carnero que se personifica en una historia muy especial junto a la deidad Ariadna. Y él sabe lo que le pertenece por derecho propio. Y es precisamente esta etapa tan especial en el hemisferio norte, donde él se planta en la cima de la montaña para observar que el sol va a iniciar un nuevo recorrido. Y por eso es importante mencionarlo el día de hoy. La vida de los humanos, aún sin desearlo, van creando un equilibrio con aquello que imaginaron. Poco a poco se alejan de lo que es inútil atesorar o creer. Analícelo. En la vida de todos nosotros hacemos un recorrido muy amplio en el cual nos vamos deshaciendo de atuendos que ya no nos son necesarios en el trayecto hasta que llega el momento en que definitivamente nos despedimos del planeta. Y no nos despedimos con todo lo que atesoramos en él, nos despedimos completamente desnudos de cuerpo y alma. Esa es la realidad. Esto es fundamental en la secuencia de la obra porque el hilo conductor es de ella, la pareja cósmica, que tendrá que hacerse presente en cerrar las puertas al pasado y avanzar. Es la fecha del encuentro en este año. Obviamente, no podemos analizar el hemisferio norte y sur y compararlo con los de la Tierra en lo que ellos están viviendo en Jadaria. Es imposible. Pero hay algo muy importante. Aquí vemos a la tejedora. Solo la araña que teje la tela sabe exactamente la secuencia del todo. Y de esto se trata el acervo bibliográfico. No es otra cosa que recordar aquello que tejiste, para quién lo tejiste, qué imagen tenías en tu mente en el momento de tejer. Eso es fundamental. Y de esto se trata lo que quiero comentarles hoy, porque hay un pasaje en uno de los libros donde Hadar, eh, al estar creciendo, tenía que destejer su ropa para volverla a tejer, porque obviamente él no tenía la posibilidad de ir como los otros niños del mundo a comprar a la tienda ropa, ¿sí? Le llegaba cada determinado tiempo en la sonda algo de material, algo de ropa, incluso para los niños que estaban naciendo, pero no era suficiente. Y los trajes ellos no los podían usar siendo bebés. Acuérdense que salen en una carriola adaptada para poder conocer el mundo que los rodeaba. Y cuando ya llegan a la adolescencia, obviamente ya pueden servirse de trajes espaciales para poder ayudar y colaborar en las tareas que se tienen que desarrollar en el exterior de los domos.
Díganme si no, aquí estoy empleando la imaginación de una forma muy constructiva desde mi punto de vista, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando Luzma está a punto de encontrarse con un pasaje muy impresionante? Porque va a entrevistar precisamente a la pareja de alguien que falleció. Él, en uno de los pasajes del tercer libro, que por cierto lo estoy refiriendo en el actual, se niega a asistir a la autopsia. Mm, Le parece doloroso tener que asistir a la autopsia de su pareja, la persona que tanto amó. Todos están participando de las autopsias porque tienen que conocer cómo hacerlo unos y otros y entender el proceso y entender y analizar perfectamente lo que están descubriendo dentro del cuerpo de sus compañeros. Y es una autopsia no invasiva, utilizan una aguja muy larga para recoger tejido y extraerlo y colocarlo en ese aparato que les permite visualizar de manera muy puntual y muy detallada lo que descubren, qué es lo que está provocando la muerte de sus compañeros. Quien haya leído la obra ha de recordar ese pasaje. Bueno, en el momento en que ella está buscando esa información para que no se le escape nada y obviamente le va a tener que preguntar a la pareja de esta persona, eh, acerca de la vida que ellos dos habían creado en Hadarian. Pero no solo eso, muchas otras cosas. Eso va a ser la octava entrevista. Pero a todo esto ella descubre un libro que habla de tejido, o eso es lo que ella cree, porque ve una bola una madeja de lana y empieza a leer y se da cuenta que es una historia donde aparece la deidad Ariadna y Ares y le causa una impresión muy especial, porque una asgardiana en el pasado lo había escrito y había quedado ahí. Ujú. Entonces, precisamente para estas fechas es que de alguna manera la pareja cósmica aparece porque ellos están ahí en el vasto universo y no podían dejar de inspirar a los hadarianos. Eso es lo que quiero pensar. Sin embargo, también quiero pensar que en algún momento de la vida asgardiana, nuestra biblioteca digital pueda viajar a mundos lejanos. Eso será fabuloso porque todos los pensamientos que hemos creado, las leyes, eh, las biografías de nuestros compañeros, todo va a estar ahí para la posteridad. ¿Mm? Definitivamente tiene que ser así. Y esto, aunque forme parte de la imaginación, creo que es una prospección a futuro. ¿No lo creen? Yo sí. Bueno, pues me despido, es lo que les quería comentar el día de hoy. Quiero celebrar con todos mis seguidores el momento en que se hace presente la primavera. Creo que es impresionante poder compartir un año más con todos ustedes. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Un cálido saludo en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo. Esto es Letras Creativas. Hasta la próxima.